Bueno, moteros, en esta ocasión me estoy dirigiendo al departamento de Chinandega. Voy a estar visitando en esta ocasión, en este día, un lugar que es muy interesante. Es un lugar que es un centro turístico que queda carretera a Somotillo, carretera como cuando vas buscando la frontera con Honduras, cerca de la comunidad llamada Rancherías. Este centro turístico posee unas piscinas que contienen agua que provienen de un vertiente. O sea, esto quiere decir que el agua que está dentro de esas piscinas no es agua, podemos decir como potable. Puede tomarse, claro, sin ningún problema, pero me refiero a que no es agua que recibe tratamiento, donde le echan químicos, le echan cloro para purificarla. Son aguas 100% de origen natural, de una vertiente subterránea desde la cual emana esta agua y llena estas piscinas. Este lugar campusano es un lugar bastante interesante y esto se debe a que contiene una casa que tiene mucha historia referente a muchas personas que vivieron en determinada época, en determinado momento en Nicaragua. Esta casa tiene cierta reputación de tener ciertos misterios, tales como son los sustos, espantos, y según pues tengo entendido, dicen los locales y las personas que han visitado esta casa, es una casa embrujada. Por lo cual les invito a que me acompañen y vayamos a conocer este centro turístico. Así que mis amigos, desde ya les doy la bienvenida. Bueno, moteros, continuando con nuestra rodada,
Quiero hacerle un comentario acerca de la casa que está en este centro turístico de Campuzano. Esta no es una casa cualquiera, no es una casa común y corriente como podemos ver en muchos lugares, casas antiguas. No, esta casa, además de ser antigua, tiene mucha historia que está relacionada con personajes que tuvieron mucha importancia aquí en Nicaragua. Puedo mencionarles, por ejemplo, al general José Santos Zelaya, que habitó en esa casa, conocida como La Casona. También habitaron personajes tales como José Antonio Alvarado y Francisco Hernández de Córdoba. Son personajes que en su momento habitaron en esta casa. Por tal razón no podemos considerar a esta casa que está en este centro turístico como una casa cualquiera. No, es una casa que tiene mucha historia y ya nos corresponde a nosotros indagar, investigar acerca de esta casa que tiene mucha importancia tanto para el departamento de Chinandega como para nosotros los nicaragüenses. Así que amigos, nos dirigimos y continuamos con nuestra rodada hacia el centro turístico de Campuzano. Bueno gente, hay algo en lo cual hago bastante énfasis cuando salgo a rodar y es en no botar basura en estos lugares. Es muy lamentable saber de que hay muchas personas con esa mala práctica y con esa falta de cultura de que botan las bolsas plásticas, las botellas de plástico donde a ellos mejor se les ocurre. ¿Sabían ustedes de que el plástico tarda muchos años en degradarse, o sea, en desintegrarse, en desaparecer? Por ejemplo, las bolsas plásticas tardan entre 100 y 500 años. Las botellas plásticas de gaseosa, de jugo, de refresco, tardan de 450 a 1000 años. Así que amigos, este llamado lo hago nuevamente a que no contaminemos estos lugares. Ya les había dicho en videos anteriores que es fácil. Cuando vas a un lugar turístico, a una playa, supongamos, y no hay, por ejemplo, un recipiente para depositar la basura, lo más práctico que se puede hacer es agarrar tu botella, agarrar tu bolsa, la echas en tu mochila. Cuando llegues a tu casa, la depositas en el recipiente para posteriormente que el tren de aseo se la lleve. Así que amigos, este es el llamado que yo siempre hago, a que no contaminemos estos lugares naturales. Oyeron muchachos, ya saben cómo es la jugada, así que continuemos con esta rodada. Bueno, hemos pasado, esta es la entrada que nos va a llevar directamente hacia la hacienda Campuzano, hacia la hacienda turística Campuzano.
Hay un detalle que es bastante interesante de esta hacienda, y es que según cuentan las personas con las que he platicado referente a este lugar, es que las aguas, según dicen, provienen desde la vertiente, nace desde el volcán San Cristóbal. Es un dato bastante interesante. Ok, parece que esta es la entrada. Buenos días. ¿Qué cuesta la entrada? ¿Está abierta ahorita? 30 varas. Oye, ¿se puede grabar? Sí, correcto, ¿no? ¿Dónde dejo la moto? Un, claro que esta pata tiene clavo, ¿no? Como se cayó. Sí. ¿Por dónde yo? Bueno, yo sigo con este pequeño tour acá en la hacienda turística Campuzano. Vamos a dar un pequeño recorrido por el lugar para que podamos observar el entorno. Pueden ver que hay una gran cantidad de árboles. Lugar bastante bonito, bastante atractivo para lo que es el turismo local. Acá es el área de restaurante, el bar y restaurante, donde pueden pedir sus comidas, sus cervecitas, sus bebidas y disfrutar en familia. Una de las pilas. Esta es la pila más grande. Tiene aproximadamente un área de 70 por 30 metros. 70 metros de largo por 30 de ancho. Y podemos observar la pila más grande. Le están dando mantenimiento para este 8 de diciembre. Y acá es donde me contaba nuestro amigo
que es donde se ponen los socorristas de la Cruz Blanca. Vamos a subir, hay un escalón que ya está en mal estado, pero nosotros vamos a subir. Aquí tenemos una vista aérea de todo el lugar. Vemos a las familias. Así que continuamos con este tour por este lugar que es bastante bonito para venir a disfrutar con las familias y con los amigos de manera sana. Vean esta cantidad de ranchos. Esta cantidad de ranchos supongo que es para que las personas puedan estar su rato. Algunas personas traen algunos productos para venderlos, porque aquí se te vende comida, se te vende bebidas, una gran variedad de servicios. Aquí está esta otra pila, también en mantenimiento. Miren esta pila sí está totalmente habilitada para darse un buen chapuzón. Miren qué cristalina esas aguas. Es como yo les decía, estas aguas no son aguas estancadas, son vertientes naturales. Vertientes que probablemente vengan desde el volcán San Cristóbal. Y acá es donde terminan las pilas. Vean, una iguanita, ya estaba una iguana. Aquí es donde termina todo. Acá las piscinas desaguan todo el agua sobrante y va a dar, no sé hasta dónde va este camino, este río. Bueno, muchachos, yo no podía irme sin antes probar estas deliciosas aguas. Me dicen los chicos que estas aguas están bastante tibias, pero aquí hay algo que me chivea. Según tengo entendido de que a veces se meten serpientes, se meten culebras, y no vaya a ser una, hermano, salga por ahí, brother, y haya problemas. Así que vamos a darnos un breve chapuzón para que me acompañen.
¿Cómo lo vieron, muchachos? Está pijudo, ¿verdad? Está tremendo. Bucear, ¿verdad? Y ver el interior de esta piscina. Muy bonito. El agua está bastante fresca, bastante agradable. Así que, amigos, yo continúo. A esa a esa la chafié. Mira, le digo yo tengo más plata que él. No me hacen falta reales. Bueno, aquí vamos camino a la famosa casona. Esta casa tiene mucha historia y lo importante es que se conserva. Se conserva, cierto que está bastante deteriorada, pero yo puedo decir con mucha seguridad que esta casa, a pesar de que tiene historia, que tiene mucho deterioro con el paso del tiempo, con el paso de los años, esta casa yo la considero para Nicaragua y para este lugar un patrimonio cultural, porque tiene historia. 150 años más. 150 años, podemos imaginarnos. Esta es la famosa casona donde habitó en algún momento determinado personajes nicaragüenses, por ejemplo, Francisco Hernández de Córdoba. Pues puedo, ¿verdad? Darle un rondín ahí. Claro. Sí, para. Lo que no podemos es subirnos al segundo piso, nos comentaba nuestro amigo, porque en efecto podemos ver que pues está con el paso del tiempo es bastante insegura. Entonces aquí, estimado, vienen las personas, se quedan a acampar y ya en la noche se llevan su susto. Sí, ya se han quedado algunos, claro que sí. Miren la cantidad de murciélagos. Ahí ven lo que les dije, taquezal, madera. Sí. Así se construía anteriormente, hace muchos años. Barro, madera, como dice él, ¿verdad? Taquezal. Y así se construían las casas aquí en Nicaragua. Cada pedazo de barro, cada regla de estas tiene 150 años y un poco más. Escuchemos qué barbaridad, tremendo. 150 años y sumándole todavía. Esta casa en su momento, en algún tiempo de la historia, esta era una casa de lujo. Sí, lo que pasa es que el terremoto la deterioró, pero ella estaba bastante buena. Sí. Pero aquí hubo un terremoto que le desbarató las paredes. Todo lo que es
el repello de las paredes, todo, sí, tremendo, ¿verdad? Y miren el montón de animalitos. Estos murciélagos son frutales. Hay otro tipo de murciélagos que son los vampiros, que esos son los que le chupan la sangre al ganado. Si quieren verlo por aquí, por el lado, vamos las paredes se conservan bonitas, ¿no? Vamos a meternos por acá para enfocar mejor. Miren estas paredes. Esto sí está mejor. Esta toma no la tiene nadie, solo la tiene vos. Podemos ver que así más o menos démonos una idea de cómo era esta casa hace algunos años. Con sus paredes en muy buen estado. Vean, esto es una estructura de una carreta que era alada por bueyes. Lo mismo. Sí. Esto era el transporte de nuestros antepasados. Aquí se transportaban las personas, transportaban sus cosas para llevarlas de un lugar a otro. Aquí tenemos otra toma de la casa. Sí, está bastante deteriorada. La madera, pues, con el paso del tiempo se pudre. Y un paso en falso, pues, puedes caerte y chido, hermano. Te puedes fracturar un pie y puede pasar algo peor. Aquí te voy a contar algo. Su lamparita recargable, una cafetera y su cocinita para que pasen la noche. Prenden una llanta y feliz, pues. Eso es todo lo que van a hacer, pero la experiencia es bonita. Aquí en este cuarto fue donde se hizo un desentierro. Se desenterró algo, pero no se supo qué fue, porque solo se sintió la vibra fuerte que salió algo y la gente que lo estaba haciendo pues salió bien asustada. Salió y eso no regresó, pues. Es aquí en esta parte de allí. Y para entrar a esta casa, ¿hay algún costo? ¿Cuánto se cobra por pasar la noche? Esta casa es como un museo de la historia de Nicaragua. Nosotros como cooperativa pues no le hemos estado cobrando nada a las personas. Pensamos crear por lo menos un museo, establecer un lugarcito, un cuarto, para hacer un pequeño museo con la historia de ella, pues. Y parte de la historia también de la comunidad, los personajes de la comunidad y muchas otras cositas pues que se han dado a lo largo de la historia. Y quizás cuando tenga eso pues sí se va a cobrar un costo para que las personas vengan, va a estar una persona para que las documente sobre lo que ellos quieren saber. Sí, pero eso lo tenemos ahí en un proyecto. Pero en este momento no pueden venir lo que quieran. Solamente no suban arriba, que estar aquí lo cubre el mismo costo de los 30 cordas que ustedes pagan allí en el baño. Bueno, ya escucharon, ¿verdad? De momento no se cobra, pero ellos tienen un proyecto en el cual quieren crear un museo. Sería bastante interesante tratar de darles algunas condiciones a la casa, ¿verdad? Para tener retrato de todos esos personajes importantes. Y alguien que te va a seguir contando de la historia de esta famosa casa. Vean, mis brothers, se vienen a meter aquí, hermanito, con su fogata. Preferiblemente vengan un grupo bastante grande, porque si te venís solo, papá, vas a salir llorando, vas a salir en desbandada, porque si te sale San Pancho, hermano, es clavo, brother. Es clavo, porque esta casa debe tener su misterio, sus espantos, ¿verdad? Porque es parte de la historia de Nicaragua. Escuchen bien, a veces hay serpientes y en efecto pues puede ser muy verdadero, porque estamos en un entorno donde hay naturaleza, donde hay monte, donde hay árboles. Y también en eso hay que tener mucho cuidado cuando vengan. La famosa casona de Campuzano. Y
Y aquí te van a estar acompañando estos amiguitos que son los murciélagos. Acá este cuarto tiene... Este cuarto podría ser el cuarto indicado para venir a acampar. Si tiene mejores condiciones, las paredes están más acondicionadas. Puedes ver, muchachos. Pones tu fogata, papá, nada más que mucho cuidado con la chispa. Esta madera está demasiado seca y si esto agarra fuego, hermano, es clavo. Sí, claro, este pilar que ustedes ven aquí es desde el origen de la casona, de esta casa, desde cuando se construyó, es esta madera. Es un pilar que tiene 150 y pico de años. Sí, me escuchemos, es cuando se hacían casas de verdad, no casas de gypsum como se hacen ahora. Claro. Así es. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el tour. Aquí, la celda, la Bartolina. Esta es la celda. Aquí traía a la gente que era castigada y la metían. Miren que si una puerta de hierro. Le llamaban Bartolina en esos tiempos. Igual cuando los tiempos del gobierno de los Somoza, porque los Somoza fueron varios los que estuvieron en el poder. Entonces así se le ha llamado Bartolina. En los tiempos de general José Santos Zelaya, Francisco Hernández de Córdoba, y este señor que fue militar, José Santos Zelaya, el señor José Antonio Alvarado, que era el esposo de doña Tesla de Alvarado, que también fueron dueños. Entonces se le llamaba Bartolina. Aquí metían a los que castigaban, porque ellos eran gente poderosa, pues. Tenían sus enemigos, como todo gobierno, pues. Tiene sus enemigos, tiene su gente que lo sigue, así es. Existe la oposición. Entonces, quizás aquí hubieron a varios que estuvieron encerrados y vivieron esa experiencia. Pues. Vamos a darle. Hace muchos años. No nos encontremos chiva con una serpiente. Vean, amigos, esto sí es clavo. En este cuartito, te imaginas encerrado, ¿no? Todas esas grietas que se ven de los rajados fue del terremoto que se vio hace unos años y que estuvo temblando por más de un mes. Bueno, esta es la celda donde venían a castigar a la persona que se portaban mal. Exactamente, eso mismo. Otra. Bueno, esto ha sido todo por el tour de esta casa que contiene mucha historia. Es el balcón. Ahí está el balcón. Sí, el balcón, si usted viene en la noche, viene tipo 10, 11 de la noche y se pone ahí de frente al balcón, es posible que vea a la cegua, que Oiga. vea a la sucia, a la huesuda. Es posible que la vea. Sí, todo es posible. Es posible. Porque sobre todo alguien que nunca ha estado aquí, pues es posible que algo vea parado en ese balcón ahí, vestido de blanco. Así que ya saben, hermano, ahí va a ver la mocuana, a la cegua, a la chanchona. Así que están invitados a visitar esta cooperativa turística de Campuzano y a vivir una experiencia inolvidable en esta casa que contiene mucha historia. Y es posible que vean al general José Santos Zelaya, porque si ustedes buscan en el YouTube, busquen un cuento de Pancho Madrigal, donde aparece un cuento que se trata de la hacienda Campuzano. Allí habla de la hacienda Campuzano, que vinieron dos carajos de los personajes, actores de Pancho Madrigal, y aquí estuvieron, pues. Y cuentan bastante sobre la historia del general José Santos Zelaya en ese cuento. Ok, mis amigos, quiero darles las gracias por haberme acompañado en esta rodada acá en el centro turístico, en la cooperativa turística Campuzano. Creo que es un lugar muy interesante, un lugar bastante agradable, rodeado de naturaleza. Tenemos unas pilas, unas piscinas de agua natural, de un vertiente natural. No es agua estancada, no es agua potable, son vertientes naturales. Y siempre recordándoles suscribirse, comentar, dejar su like, que de esta forma vamos a poder llegar a más personas y mostrar las bellezas naturales que tenemos acá
en mi país, Nicaragua. Así que será hasta la próxima y muchas gracias.